Hola, bienvenido a Conciencia Auditiva. Te saludamos desde la ciudad de Pachuca. Seguimos con lluvias intermitentes y algunos climas muy raros. Y saludo con mucho cariño a mi querido amigo, el maestro Gerardo Alvarado Hierro. Y yo, como siempre, mi buen amigo, el doctor Carlos Barra Molano. Y vamos a hacer las notas de la semana. Bueno, algunas de las notas de la semana tienen que empezar definitivamente con lo que ocurre, el fallo del Tribunal Federal Electoral, que finalmente avala la candidatura del Bronco. El Bronco estará también en la boleta, después de que el INE, en un movimiento pues, altamente cuestionable, desvalida varios centenares de miles de firmas y varios centenares de miles de credenciales de elector del Bronco, por considerar que eran fotocopias o que no eran fidedignas Claro, los apoyos. Y entonces el Bronco había quedado fuera. Hay una escena que está muy interesante en la que Loret de Mola entrevista al Bronco y lo hace con la forma sarcástica y un poco odiosa de Loret de Mola, en la que le dice, ¿y qué va a hacer ahora que quedó fuera? Y el Bronco se queda enfurecido y le dice, ¿cómo sabes tú que quedé fuera? Si el fallo no es hasta mañana, ¿quién te dijo? Y hay un momentito, hay un intercambio interesante. Y ahora el cálculo político fue siempre sí el Bronco. Ok. Y lo que subyace en el análisis, lo que se está haciendo la cura, es que el primer fraude o gran fraude que se promueve en este proceso electoral es este. Es decir, ya es un proceso que está turbio, que no está limpio. Y otra de las cosas muy importantes es la presión que viene del Estado para que esto se haya llevado a cabo. Es decir, esto no parece ser una estela limpia que tiene única y exclusivamente que ver con INE, sino que hay otro tipo de manejes que se hicieron ahí. Si le creen al país, a Animal Político o a Reforma, hay pues finalmente indicios de que las órdenes de dejar que el Bronco entrara en la boleta vienen desde lo más alto, finalmente desde Los Pinos. Y hay hasta sospechas de manipulación de jueces del Tribunal Electoral y finalmente cierto movimiento incluso de personas para que el fallo se diera a favor del Bronco. ¿Por qué le sirve a la Sí, institución ¿ priista? cuál es el cálculo? ¿Cuál es el cálculo de dejar que el Bronco entre? Pues finalmente el Bronco viene a quitarle votos, ya sea al Peje, a Naya Claro, o incluso a Margarita. lo que se supone es atomizar el voto de tal forma que pueda fracturar en determinado momento los votos del PG y los votos de Anaya, y que en esa medida MID pueda crecer. El problema es que las últimas parametrías, las últimas encuestas que vimos, tuvieron que ver con que MID se erosiona a tal grado que algunas encuestas lo dan 20 puntos abajo del PG, y 20 puntos abajo son poco remontables, y está 10 puntos abajo de Anaya. Entonces también es una distancia entre ambas vectores, es una distancia difícil de entender. MID empezó esta campaña, por así decirlo, con entre 14 y 16% de Más o la menos, sí. intención de voto. Sí. Llegó a alcanzar el 18 o el 19% y ahora los últimos 2 meses, mes y fracción, un poco antes de que arrancaran las campañas, en el periodo de intercampañas, parte del apoyo de MID se erosionó. Y Sí, al grado que corría ahí un chascarrillo, un chistecito, que decían que en qué se parece Mida a Enrique Peña Nieto, sé que tienen el mismo grado de aprobación, ¿no? O sea, andan como entre el 12, 13, por ahí por ciento, de ¿no? hecho ahorita Peña está en un solo dígito, Peña está perdido. Entonces las cosas están bastante obscuras para la operación gubernamental, la operación que tiene que ver con el Partido Revolucionario. Yo creo que está bastante difícil ya el No, asunto. y hay situaciones que son incómodas y dolorosas a todos los niveles. En varios estados de la República, la gente que trabaja dentro de estados priistas, ha sufrido el hecho de que los gobernadores priistas han hecho la vaquita del dinero de los trabajadores. Entonces, un trabajador de un estado, el que sea, de repente tiene que aportar con su propio dinero o descontado de su nómina una cantidad de dinero para que el PRI pueda hacer su arca de guerra. O sea, dices, es ridículo que el PRI esté extorsionando a sus propios trabajadores. Esto no es en un estado, hay varios. El PRI sigue con este mismo manejo
enquistado, terco, de meter a la misma gente haciendo exactamente las mismas cosas. Si no lo creen, vean la lista de plurinominales, van a encontrar todos los nombres de la misma gente de siempre. Claro, los nombres lamentablemente se repiten y eso habla de lo abigarrado, de lo monolítico que es la toma de decisiones dentro del partido y ha lastimado a mucha gente. Inclusive no es un secreto, sino que la misma nominación que tuvo Meade lastimó, fue como pasar una espada dentro de las vértebras del PRI. Sí, porque de alguna u otra forma había una cierta línea de respeto que se había mantenido durante el sexenio, había un volver al prismo antiguo, un prismo de cierta elegancia o de cierta clase, ¿no? Hay ciertas reglas que se deben de respetar, vamos a respetarlas, el presidente da el espaldarazo al que nosotros decidimos y entonces seguimos adelante, pero aquí vemos un presidente que se encaprichó con querer mantener el poder, con tener ciertas garantías para su salida, y pues esto le va a costar al PRI su regreso. Yo creo que el cálculo que hizo Peña Nieto es en este sentido de que él reconoce tácitamente tal desgaste político que tiene su sexenio, que en la búsqueda quiere limpiar, ¿no? Quiere limpiar con Meade, que aparentemente es un candidato que no tiene mancha de ningún tipo, pero es un candidato que no es Parco. priista. Sí, no, y es Claro, parco. y el candidato, honestamente, que debió haber escogido era Miguel Osorio. Miguel Osorio era su caballo de batalla y no lo ve, lo capotea. Miguel Osorio termina muy mal, ¿no? O sea, si uno ve las imágenes cuando se entrevista con Peña Nieto, que se entrevista como 3 días antes, ¿no? Va a Los Pinos, no, fueron demoledoras la imagen, inclusive cuando lo ponen como apoyo de campaña, la cara que tiene Miguel Osorio en relación al resto, No se ve nada sí, complacido. no, muy desencajado. Y el error finalmente es que Meade sí estuvo involucrado en la estafa maestra, junto con Rosario Robles, digo, porque finalmente bajo los propios números es lo que aparece. Que esa es la gran investigación de ahí del sin embargo, ¿no? O sea, estás hablando de 110 mil millones de pesos, que si lo pones en una perspectiva es simplemente inimaginable. Ridículo. Una cantidad de dinero gigantesca que se desaparece probablemente para pagar esta fracasada campaña de Meade, probablemente la contribución de Meade al fondo del retiro de Peña y de toda la bola de secuaces, y finalmente una ciudadanía que por más inmaduro que sea el electorado mexicano, sí entiende o sí llegó a un punto de entender que fueron promesas huecas durante 6 años, sí nos siguen faltando 43, sí hubo una masacre de Tlatlaya, sí se aprobó una ley que deja que el ejército haga lo que se le dé la gana, sí tenemos una delincuencia mucho peor, tenemos números récord en términos de homicidio, acaban de matar a otros 3 candidatos en Guerrero, en Tierra Caliente, en Michoacán Sí, también. en Michoacán una candidata. Todos curiosamente candidatos de Morena, dicho sea de paso. Acaban de agarrar a otro candidato por aquello de Campeche, que acaba de mover 2 millones de pesos en la mano y que venía armado. Pues, no lo culpo, que venía armado es porque así nos tienen. O sea, sabemos que vivimos en un estado fallido, bastante fallido, donde finalmente la policía está rebasada, el ejército está rebasado, las instituciones están rebasadas, y el gran legado de Peña fue, aparte de postergarlo todo, simplemente no entender cuál era la realidad. Muy sintomático desde que le preguntaron al señor cuánto costaba el litro de la leche y el hombre contestó, no soy la mujer de la casa. Yo creo que tampoco era el hombre de la casa. O sea, el señor no estaba enterado de cómo estaba la realidad. O sea, simplemente decidió que iba a ser su santa voluntad y eso no funciona. Sí, porque no es un obrero mexicano que sí tiene que andar sacando el varo y todo el rollo, él no tiene ese tipo de problemas, entonces está muy distante, muy lejano a su propio pueblo, ¿no? Ahora, algo muy importante en todo este trayecto es que deja esto de la estafa maestra, también deja una estela sin sabor muy importante con lo que pasó con los gobernadores que fueron acusados por peculado, que algunos de ellos ya están como perdonados, ¿no? Pero, por ejemplo, el famoso Duarte de Veracruz más de alguna vez dijo que el dinero había sido dinero que se desviaba para campañas de revolución institucional. Entonces, si hubiese una investigación seria, a lo mejor nos podríamos enterar de muchas más cosas de operación política. Correa, el actual gobernador de Chihuahua, ya tenía con Interpol. Corral, perdón. Ya tenía una ficha con Interpol para traer de vuelta a Duarte. Y la ficha con Interpol solo precisaba de la aprobación de la PGR. Y lo que la PGR hizo increíblemente fue
descartar 6 de las averiguaciones que involucraban directamente a Duarte y decir, no, no vamos a ir tras esas, que dejémosla pasar. La ficha ya estaba, todo lo que tenía que hacer era PGR ponerle su sello y entonces lanzarse directamente por Duarte y extraditarlo a México. El cálculo político fue, no, mejor vamos a ponerle un 4 a Anaya, en el que ponemos la grabación que tenemos de Anaya visitando las oficinas como prueba de que el hombre está haciendo algo chueco. Y el primer efecto de esa grabación de PGR fue que los números de Anaya bajan casi 2 puntos porcentuales y 4 semanas más tarde lo subió casi 6 puntos porcentuales. O sea, dicho de otro modo, ni con eso pudieron tirar a Anaya, por más que han hecho hasta lo imposible por tirar al PG. Ahorita va a estar interesante el modelo que se hizo sobre los debates que va a haber con el INE. Bueno, y qué gran latrocinio se comete con Duarte de Chihuahua. La gente en Chihuahua, los periódicos comunes y corrientes, no lo bajan de corrupto, pero Claro. por ningún lado, ¿no? O sea, no, el tipo no tiene. Yo creo que hasta la misma élite burguesa de Chihuahua se da cuenta de lo que pasó en Chihuahua en ese sexenio. No, es que fue verdaderamente aberrante. Es que fue brutal, ¿no? O sea, ¿cuántos millones necesitas para crear tu propio banco? Ya nada más partamos de eso. Claro, o sea, generar, inclusive no solo los millones, sino también cómo inclinar políticamente para que se aprobara todo este tipo de cosas, todas las maniobras que hizo, amén de lo que es dueño de inmobiliarias, de N cantidad de cosas. No, y se asignó a sí mismo cualquier cantidad en donaciones de predios. El Estado resulta ser que le donó cientos de miles de hectáreas de terreno para que el Señor hiciera su santa voluntad. O sea, dices, es vergonzoso. Pero como dijo el mismo Manlio Fabio, pero había tal cantidad de dinero que estaba girando del gobierno de Chihuahua hacia la capital, que cómo no pagarle ahorita el favor, saldrían totalmente embarrados todos. Es triste porque finalmente la PGR no tiene la voluntad política de ir tras el otro Duarte. Y en el caso del otro Duarte, de Duarte de Veracruz, Javidú, resulta ser que de los 20 cargos que tenía por todo tipo de operaciones con dinero de procedencia ilícita, malversación de fondos, todas las 20 cargos, ahorita ya quedó compactada la denuncia a 4 cargos que sí pueden demostrarle. Y desgraciadamente cuando se termine el proceso, es altamente probable que Javier Duarte acabe sirviendo 3 o 4 años en prisión. Claro. Y acabe saliendo. Claro. Y es una forma de negociarlo con él. Decía, sí, te vas a mamar 4 años, pero después de los 4 años. Te retiras. ¿Y el tipo cuántos años tiene? Es joven, Javier ¿no? Duarte tendrá 48 o 50 años. Ajá. O sea que supongamos que a los 54, 55 años esté saliendo de la cárcel, el tipo. Forrado en oro. Claro, tan fresco como siempre. Esto es la política en México. Es una situación verdaderamente muy torcida. Hay que empezar a pensar en qué serían las perspectivas de un gobierno perredista. El temor siempre ha sido el que nos lleven a Venezuela con esta lógica de un socialismo de Estado. Aunque hubieron varios artículos, sobre todo del extranjero, que hay varias operadoras financieras que dicen que finalmente los contrapesos legales que pudiera tener Morena, si es que es el que asciende, no podría tener mucho margen de maniobra como para poder tomar tantas medidas o generar tantas leyes que pudieran subvertir el orden de tal forma de no quitarle el juego de pesos y contrapesos, ¿no? Entonces, como que no está muy claro todo en eso. Pues finalmente el error durante este sexenio fue que teníamos a un presidente y su bancada de perros era de la misma, ¿no? Eran finalmente subordinados a él. O sea, el error fue dejar a un presidente con un Senado y con un Congreso a modo. Con tanto peso, sí. O sea, porque finalmente en último que tuvimos durante este sexenio fue contrapesos. No hubo contrapesos. Claro. El señor fue el verdadero presidente Claro. imperial. Y esto es lo que pasa cuando tienes un presidente imperial. Claro, por encima de Fox, por encima de Calderón, o sea, realmente. Yo te diría por encima del mismo Miguel de la Madrid, que hasta él mismo tenía algún tipo de moral para detenerse. O sea, este señor ha hecho lo que ha querido. Y todo han sido efectos de externalización del saqueo que ha hecho la clase política de este país. Digo, finalmente el saqueo de Pemex nos ha traído los guachicoleros, balaceras y gente muerta en la calle. Hace 5 días detuvieron un camión que traía combustible de Pemex, balearon y mataron al chofer. 2 días después, en la misma ruta, a la misma altura, mataron a otro chofer y explotó el camión.
O sea, este es un negocio gigantesco, el de los No, huachicoleros, de el del miles de petróleo. millones, claro. Este año le calcula la AMF que son cerca de 30,000 millones de pesos este año nada más, solo lo que va del año. Entonces, si este negocio es de 30,000 millones y Pemex sigue produciendo, ¿qué clase de negocio es Pemex? O sea, No, más lo que debieron haber agarrado por debajo de las aguas para poder claro. hacer su ronda uno, su ronda 2, que fueron un fracaso y que finalmente han detenido la producción de Pemex. Si ya fueron a las gasolineras alternativas nuevas que están inventando, el combustible es un combustible barato de derivado biodiesel, que es altamente también cuestionable. Los coches no están diseñados para esto en México. O sea, estamos implementando políticas al ahí se va para otra vez, para tratar de darle gusto a quien está saqueando el país, Y porque en no el le caso encuentra otro en el caso de sentido. Pemex, entonces ahora México, no solo México, me refiero al ciudadano común, no solo lucha con esta justificación antigua de que el precio del petróleo bajó, sino con los guachicoleros, ¿no? Entonces ahora hay dos variables que afectan a la sociedad. No, es dramático. La situación en México es muy complicada. Ojalá ya terminen estas fraudes y estos fiascos electorales, porque finalmente también las empresas guardan sus canicas hasta saber con quién van a meter. Ahora, hay que decir algo, este proceso también está desangelado, ¿eh? O Claro, sea, totalmente no, desangelado. la gente no anda mucho metido en esta, ¿no? Pero es que, Como que ya decidió hacia dónde va a votar y ya no anda muy exacto. en las O sea, si en cabezas. otras elecciones había mucho todavía, quizá voto por este, quizá voto por el otro, y Ujú. cierta incertidumbre, aquí la gente decidió desde muchísimo antes que empezaran las campañas, Sí. porque otra vez hay un Y si, hartazgo real. claro, y si no decidió por quién iba a votar, sí decidió ¿Por por quién quién no? no va a votar. Totalmente de acuerdo. Y lo siento, José Antonio Meade, pero no van a votar por ti. Ahora, yo he vaticinado por lo menos en 3 ocasiones que lo único que les queda es hacer un fraude tipo el del Estado de México, y es altamente que eso es lo que ocurra, un fraude tipo el Estado de México, que será más posible en entidades gobernadas por el PRI y más difícil en entidades gobernadas Ujú, por otros ujú. partidos. Sin embargo, no cuestionar y no tomar, bueno, más bien no podemos negar que el aparato que tiene el PRI para hacer proselitismo y el aparato que tiene el PRI para inclinar una votación hacia un lado o hacia el otro es verdaderamente el producto de los cerca de 90 años que tiene el PRI existiendo en la vida política mexicana. O sea, es un aparato verdaderamente probado una y otra vez para poder hacer un fraude de este tamaño. La última vez que sepamos que se hizo de este tamaño, estamos hablando del 88, cuando sale un Camacho Solís a decir que se había caído el sistema. No, Eh, Bartlett. Bartlett, perdón, tienes toda la razón. Que después terminó con conciencia deprimida y pasándose a otros partidos Y también. afirmando que finalmente sí había habido un fraude, Sí, ¿no? había O sea, habido un 20 años fraude. después dijo, y por cierto, sí hubo un fraude. O sea, no estamos especulando. En No, el pues 88 la hubo gracia un es que lo fraude. hubiera dicho en ese momento, Claro. pero O sea, en el 88 hubo un fraude. Lo más altamente probable es que el INE, que está a modo y que finalmente es subsirviente de Los Pinos y de Enrique Peña Nieto, es muy altamente probable que entre el IFE, perdón, el INE y todos los INE de los estados eminentemente priistas vaya a haber un hermosísimo, gigantesco fraude, y ahí habría que considerar que el PRI rescató, chueco o derecho, el Estado de México. Y en esta ahora, elección eso ahora es un voto no es gigantesco. cosa menor rescatar el Estado de México. Por No. la cantidad de votos que tiene dentro de la elección, es bastante interesante. Aquí esto se va a ir igual que en la segunda elección, en la de Calderón contra el PG, esto se va a ir a los 100,000 o 200,000, menos, a los miles de votos de diferencia. A que nuevamente el Tribunal Electoral califique. Y lo que van a tratar de hacer es quitarle los votos que le van a asignar seguramente al Bronco A a Margarita, Margarita. a la Maggie. Se los van a tratar de subir a Myth. Y finalmente, por más que los traten de hacer tres fuerzas y por más que traten de decir que finalmente Myth va a alcanzar esos 20 puntos que están en juego, no lo va a ganar, lo van a tener que hacer con fraude, y ahí lo preocupante va a ser qué pasa después con el ejército, con las policías, si van a salir a la calle a pacificar y quién se va a manifestar en contra. Claro.
O sea, ¿cuál va a ser la movilización social o el activismo social sobre esto, ¿no? Es un laboratorio, lamentablemente, pese a que es atractivo para el análisis, no es atractivo en No, relación a la tragedia no que para puede, vivirlo. claro, la tragedia que puede pasar. Estamos hablando de una disrupción en canales de comunicación, en vías de comunicación, estamos hablando de una disrupción que podría trascender a la locura esta del gobierno legítimo de Calderón, perdón, del De PG peje. en 2010. O sea, estamos hablando de algo que podría ser bastante, bastante complicado. Sí, lo que no conviene a nadie, digo, y lamentablemente se ha ido perfilando es esta posibilidad de un enfrentamiento a nivel social. Esa es una mala tesis, esa es una Ojo, mala cosa. Peña finalmente se inventó una ley de seguridad interior que hace que el ejército de facto pueda hacer lo que se le dé la gana con tal de pacificar al país. No necesitan ni siquiera el permiso de alguien, no la orden de alguien. Entonces es un momento muy preocupante porque si la elección no sale como lo tienen calculado del lado de los pinos, es altamente probable que veamos un fraude. Y si vemos un fraude, veto a saber cuál será la reacción en un momento dado de México como país, Ahora, porque sí estamos hartos. Ahora, si se dan cuenta este proceso desangelado a nivel electoral, miren también cómo el presidente está desangelado. La gente ya no pela mucho ni lo El que jueves hace estuvo ni lo que en un dice. evento de CONACYT, que me parece muy importante las reformas que está proponiendo, porque finalmente CONACYT, igual que todos los sistemas de pago por mérito en este país, pues se volvió un sistema que es fácilmente subvertible. Es decir, si tú tienes un doctorado, todo lo que tienes que hacer es ser muy mañoso con los tiempos y los periodos y puedes convertirte de doctor a ESNI 1, a ESNI 2, a ESNI 2, a ESNI 3. Puedes obtener fondos por casi cualquier investigación, así sea una idea completamente absurda. O sea, es un buen administrativo en una edad correcta, saliendo de la universidad correcta y con los conectes en la universidad, puede ganar una muy buena lana, ¿eh? Es una cosa tremenda. Entonces, la propuesta de reforma del CONACYT tiene mucho que ver con las convalidaciones, que son un desperdicio de tiempo, tiene mucho que ver con la tramitología, y es una propuesta que viene haciendo CONACYT desde hace una década. O sea, de todos los errores que hay en el sistema de CONACYT. Sin embargo, nadie lo peló. O sea, él va, se para ahí, hace la propuesta, yo creo que le dieron sus cartoncitos que leer, el señor claramente no Sí, es porque, ningún sí, porque investigador, tampoco no creo que sepa mucho de ciencia y tecnología, o no sea, lo no. dudo, pero finalmente es una buena propuesta, a mí me parecería un poco más rescatable y sin embargo lo convierten en una nota en la página 6 de este tamaño, ¿no? O sea, Peña, ¿qué? Peña es un pato muerto, a nadie le interesa que vaya a hacer o decir El Peña. pato cojo que dicen en Estados Unidos. Es un lame duck, el señor ya no sirve para nada. Yo insisto que desde que hablamos de Ayotzinapa, estamos hablando de este señor completamente muerto. La gente se tragó otros 4 años de este señor, pero realmente nadie estaba esperando Sí, nada de él. lo paradójico es que el tiempo avanza, pero no avanza sustantivamente para oportunidades sociales. No. Ese es el problema. La gente está harta y vamos a tener que ver qué pasa con la elección, ¿no? Va a ser interesante. Hay un meme que está corriendo en redes sociales donde sale una mujer con cara de burócrata, con la cara de jeta, con los lentes ahí, y dice, pues los resultados ya están, solo falta la elección. Y atrás dice INE. Y dices, pues sí, o sea, y esto está en la mente de la gente. O sea, todos sabemos que esto podría ser una repetición de 1988. Claro, hay un fantasma ahí. Hay un fantasma muy grande. Entonces, ojalá 30 años después estemos hablando de algo distinto, ojalá no nos veamos enfrentados en las calles, ojalá no nos veamos en una situación más complicada. Volvemos.